El derecho a la honra, imagen y dignidad, si bien es cierto que se les considera derechos, estos son valores, valores que emanan de la dignidad de la persona y que todo ser humano esté en la necesidad y obligación de respetar y hacer respetar, ya que son vulnerables en las relaciones sociales. Soy María René Larrea y junto a mis compañeras Emily Mariela González, Angélica Salazar, Jocelyn Andrea y Mariela Gutiérrez, estaremos analizando el caso de Juana Lucana. Muchas gracias, María René. En esta oportunidad daré una breve introducción sobre el caso de la señora Juana Lucana Troche y sus derechos fundamentales vulnerados. Juana Lucana es madre de una niña de 7 años quien se postula a diversas convocatorias de empleo como visitadora médica con el fin de mejorar su calidad de vida en busca de un trabajo digno de acuerdo con el derecho fundamental al trabajo señalado en el artículo 46, parágrafo 1 de la Carta Constitucional. La empresa Talento Humano fue una de las empresas en las que Juana se postuló con el motivo de encontrar el perfil idóneo. Realizan la selección llevando a cabo estudios sobre el historial personal, académico y profesional de los postulantes, reflejando la investigación realizada entre el 27 de octubre del año 2021 y el 3 de septiembre del año 2022. Juana Lucana contaba con antecedentes penales en el Ministerio Público, el cual la empresa lo consideró como un nivel de riesgo alto y no apto para la contratación de Juana. La inhabilitan vía telefónica por parte de un empleado de la empresa quien le comenta que fue excluida de la selección. La empresa Talento Humano se basó en una información fidedigna obtenida del Ministerio Público sobre sus antecedentes penales, produciendo la exclusión de Juana, lesionando el derecho a la privacidad establecido en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, que establece que los bolivianos y las bolivianas tienen los siguientes derechos: a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, poniendo en situación de vulnerabilidad de otros derechos como el derecho a un trabajo digno, sin discriminación, poniendo en tela de juicio, ¿no?, su honorabilidad, buen nombre, imagen y reputación. Juana presenta el 29 de marzo del presente año una solicitud de la Fiscalía demandando la eliminación de su información personal de la base de datos, con el objetivo que se eliminen los antecedentes que la vinculaban a una indagación archivada por lesiones personales, los cuales afectaban la contratación laboral a efectos de proteger su derecho a la honra, buen nombre, intimidad, petición y privacidad. La Fiscalía informa que el 17 de abril, evidentemente, existía una investigación archivada en su contra por lesiones personales, la cual se encontraba en estado inactivo en el sistema informático del Ministerio Público, argumentando que no era posible suprimirlos, presentando los siguientes argumentos. Primero, que la información contenida en su base de datos cumple un papel administrativo para informes estadísticos y requerimientos de usuarios o autoridades administrativas y judiciales. Sostienen que la retención de los datos es necesaria para fines administrativos y no pueden ser eliminados. Segundo, la Fiscalía afirma que el acceso a la información reservada por parte de las empresas a las que Juana se postuló es responsabilidad de dichas empresas y que se deben tomar acciones penales contra ellas. También la Fiscalía señala que cuentan con un sistema de consulta público que protege los datos personales. Indican que la descripción inactivo en el caso de Juana no puede ser cambiada por archivado debido a las limitaciones del sistema. Enfatizan la existencia de un sistema de consulta pública que protege los datos personales y limita la capacidad de modificar la descripción de los casos en el sistema. No obstante, se establece la obligación para los servidores públicos de guardar secretos respecto a las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas, incluso después de haber cesado en sus funciones. De acuerdo con los estatutos legales vigentes, esta información debió ser confidencial y no divulgada por ningún funcionario público de la Fiscalía o persona externa, por lo que corresponde a Juana proporcionar el nombre de dicha empresa con la que se postuló, a efecto de que la Fiscalía determine cómo se accedió a dicha información catalogada como reservada, al objeto de tomar acciones legales correspondientes, agregando así que el desempleo
puede generar dificultades económicas y afectar a la estabilidad y bienestar de una persona y su familia. Derechos que no pueden ser negados a nadie porque afectan a su honra y buen nombre. En el caso de Juana, su situación de desempleo y la responsabilidad de cuidar a su hija probablemente aumentaron su necesidad y urgencia de encontrar un empleo para poder brindarle el sustento necesario. También se plantea la forma en que una empresa accedió a información reservada del Ministerio Público, lo cual hace imperioso el análisis si el Ministerio Público ha actuado de acuerdo con la ley y si se deben tomar medidas para garantizar una adecuada protección de los derechos de Juana en relación con su información personal y su acceso a oportunidades laborales. Gracias. En este caso, nos vamos a profundizar en las normativas internacionales. A nivel internacional, existe una extensa base legal para la protección a la privacidad, orientada a entender que la privacidad en torno a la esfera de la intimidad es un primer reconocimiento internacional a la protección de la privacidad que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o donde sea su correspondencia, ni de ataques hacia su honra y hacia su reputación de la persona. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, reconocen que los derechos humanos prohíben su limitación en los estados de excepción que prevalecen en el orden interno. Los derechos y los deberes que están consagrados en esta Constitución se interpretan de conformidad con estos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 11, que nos dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. También, por otro lado, nos dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias, abusivas en su vida privada y la de su familia, en su domicilio o donde sea su correspondencia, ni de estos ataques ilegales hacia su honra, hacia su reputación. En su artículo 25, que nos habla sobre la protección judicial sencilla y rápida que ampara los derechos fundamentales, también nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, que nos conlleva a otro recurso efectivo ante los jueces y ante los tribunales competentes. Los estados partes que se componen garantizan a esta autoridad competente prevista por nuestro sistema legal del Estado, que va a decidir sobre los derechos de todas las personas que interpongan tales recursos. También nos vamos a dirigir hacia la similitud de los fallos jurisprudenciales, en este caso de la señora Juana, en la sentencia constitucional plurinacional 0071/2019. Nos dirigimos a que encontramos una similitud en petición a la dignidad de la honra y su reputación. En esta sentencia nos señala que el derecho a la intimidad se proyecta en dos dimensiones, como secreto, que impide la publicidad de los hechos o de los documentos privados, tales como tenemos la libertad entendida como es el derecho de tomar las decisiones que conciernen a la esfera de lo que es una vida privada. Por otra parte, tenemos a la sentencia constitucional plurinacional número 1738/2010, a la vulneración de los derechos también privados hacia la honra, propia imagen y la dignidad. En esta sentencia también se alega una vulneración de los derechos de su representada a la privacidad, a su dignidad, a su intimidad, a su honor y a su seguridad jurídica, como sucede en el caso de la señora Juana Lucana. Gracias. Mi nombre es Emily González y les voy a hablar del marco normativo nacional. En el siguiente acapite se abordará fundamentos jurisprudenciales para aterrizar en el marco normativo nacional, bases legales que protegen los derechos fundamentales de Juana Lucana, que han sido vulnerados por la empresa Talento Humano, dejando a Juana Lucana en situación de vulnerabilidad
de inequidad de su ejercicio de otros derechos, como es el derecho a un trabajo digno, sin discriminación, afectando también a su derecho a la privacidad e intimidad personal, a la propia imagen, a la honra, derechos que emanan a la dignidad de la persona. Existe una extensa base legal, ¿no?, para la protección a la privacidad, orientada a tener una privacidad en torno a la esfera de la intimidad. En primer reconocimiento internacional a la protección de privacidad se encuentra la Declaración de Derechos Humanos, que dice que nadie puede ser ingerida arbitrariamente en su vida privada. En la sentencia constitucional referida al derecho a autodeterminación informática, que es la autoridad de controlar y solicitar la corrección o eliminación de su información personal, y de la normativa sectorial como la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Servicios Financieros. No obstante, este último se plantea como referencia, pero no se empleará. Juana podrá reclamar la protección de sus derechos fundamentales, procurando su derecho a la intimidad, el cual teóricamente es un derecho que se reconoce la necesidad de excluir, negar o guardarse para sí mismo determinados asuntos, controlar su información propia que se encuentre en los procesadores de datos, ¿no?, de tal manera que se pueda decidir cómo y cuándo se revela. Está amparada por el artículo 21, numeral 2 de la Carta Constitucional, la cual dispone que las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: a la privacidad, intimidad, honor, honra, propia imagen y dignidad, toda vez que el derecho a la intimidad es un derecho que se encuentra reconocido en varios instrumentos internacionales como objetivo de proteger los derechos humanos de todas las personas. Las bases legales referidas precedentemente tienen una interpretación jurídica y fundamento legal para limitar a cualquier persona natural o jurídica de atacar la honra, reputación, así como su hogar, familia o su intimidad. Continuando con el marco referencial, el habeas data es un derecho y una garantía de los derechos a la intimidad y su identidad personal. Forma parte de la protección de los derechos de la honra y reputación que permite a toda persona interesada en acceder al conocimiento de datos, ya sean públicos o privados. De acuerdo a la habeas data, todas las personas tienen derecho a la confidencialidad de sus archivos. Las responsables de la información y bases de datos que deben garantizar confidencialidad y seguridad de los datos personales que poseen, adoptando las técnicas necesarias para prevenir el uso indebido y no autorizado de la información. El recurso de habeas data permite obtener datos personales y deben ser utilizados para fines legítimos y solamente pueden ser utilizados para específicos que fueron destinados. El habeas data compone de 3 derechos, que sería reconocer, acceder y rectificar los datos. Habilita a solicitar judicialmente la expedición de registros públicos y privados para conocer los datos que contienen la persona individual o un grupo familiar, a fin de requerir la rectificación o eliminación o complementación cuando se considere la inexactitud o considere que afecta a la reputación, que es perjudicial, discriminatoria, deshonrada e infame. En el recurso de habeas data está presente la Constitución en sus siguientes artículos. En el artículo 130, que dice que toda persona individual o colectiva crea estar indebida o legalmente impedida de conocer objetos u obtener la eliminación y rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético e informático. En el artículo 131 señala que la acción de protección de privacidad tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la acción de amparo constitucional. Y el artículo 58 del mismo, cuerpo legal de la acción de protección de privacidad, tiene el objeto de garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, que se encuentren en archivos o bancos de datos públicos o privados, y a objetar u obtener la eliminación, rectificación de estos que contengan errores o afectan a su derecho a la intimidad, privacidad personal o familiar, a su propia imagen, honra y reputación. Gracias. Bien, en base a lo ya analizado, vamos a hacer una conclusión.
Sin embargo, es imperiosa la necesidad de resaltar la importancia de proteger el derecho de la privacidad como garantía constitucional que se le otorga a la persona natural, jurídica. En el caso concreto de Juana Lucana, quien fue seleccionada para fungir a un cargo de visitador médico, luego que la empresa Talento Humano realizara los estudios sobre el historial personal académico y profesional dirigido a la adquisición de un personal cualificado con un perfil idóneo, tras divulgar la información personal que Juana tendría antecedentes penales en la fiscalía, la descalifica. Siguiente. Produciendo la exclusión ipso facto de Juana Lucana a una oportunidad laboral, creando, por supuesto, un obstáculo significativo, incluso en las nuevas búsquedas de empleo en el sector farmacéutico. Esto genera, por supuesto, en Juana una incertidumbre, un miedo, una angustia, porque probablemente la volverían a descalificar en las siguientes postulaciones de empleo por los antecedentes reportados. Toda vez que ha sido lesionado este derecho al trabajo digno con una remuneración equitativa y también a la honra, a la intimidad y a la reputación y su dignidad como mujer y como persona, Juana pide a la Fiscalía se elimine la información de la base de datos. Por supuesto, la Fiscalía en respuesta no muy favorable en virtud del sistema informático, pues este cumple un papel importantísimo en el tema administrativo, de informes estadísticos y requerimientos en usuarios y también en autoridades administrativas. La siguiente, por favor. Si bien se acepta la existencia de un sistema de consulta pública que protege los datos personales y limita también la capacidad de modificar la descripción de los casos en el sistema, es preciso atribuir este último punto considerando que todos los bolivianos y bolivianas tenemos ese derecho de información. Estos derechos están establecidos en los artículos 21, numeral 6 y artículo 106 del mismo cuerpo legal de la Constitución Política. Sin embargo, se propone la rectificación de los datos registrados en el sistema informático del Ministerio Público, toda vez que han sido violados los derechos de la protección a la privacidad de Juana al acceder a los mismos sin su consentimiento, y no solamente eso, sino al difundir la privacidad y sus antecedentes penales, lesionando también su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal, propia imagen, honra y reputación. Siguiente, por favor. Por tanto, se propone interponer de inmediato una acción de protección de privacidad como vía procesal de protección de datos personales contra la Fiscalía encargada del resguardo y administración de la información, la actualización, rectificación o supresión de la información, que induce, por supuesto, a discriminaciones laborales. Y toda vez que no se obtuvo una respuesta favorable del Ministerio Público al petitorio, y no se suscitó la reparación de sus derechos, quedando expedita la vía constitucional de acuerdo al texto contenido en el artículo 66 del Código Procesal Constitucional. Jocelyn, adelante. Bien, muchas gracias, María René. Continuando con la disertación, no podemos concluir el presente trabajo sin mencionar las recomendaciones. Mi nombre es Jocelyn Andrea Suárez Justiniano
Y comenzaremos hablando acerca de las recomendaciones, en este caso concreto, para la señora Juana Lucana Troche. Ella, por los derechos que le han sido vulnerados, deberá seguir un proceso de acción de protección de privacidad. Cabe mencionar que a partir de las publicaciones de la Ley 1104, publicada el 24 de septiembre del 2008 en el gobierno del señor Juan Evo Morales Ayma, han sido habilitados en todos los tribunales departamentales de justicia diversas salas. En este caso, han sido habilitadas 4 salas constitucionales. En estas salas, los vocales deben recepcionar y resolver las acciones de defensa en el caso concreto de la ciudad de Santa Cruz. Por tanto, como recomendación específica para la señora Juana Lucana, luego de la vulneración de estos derechos, luego del plazo, sin extenderse al plazo de 6 meses, ella debe presentar un escrito de acción de protección de privacidad, como lo vemos en el segundo recuadro. Este escrito debe llevarse a cabo con los formalismos estipulados en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional. Una vez presentado ante la Sala Constitucional, se la admite y también se le da día, fecha y hora para la audiencia que se lleve a cabo. Las partes son notificadas en el plazo de 48 horas y se lleva a cabo la audiencia en el siguiente orden. Primeramente se ratifica al accionante, luego se presentan informes de los accionados y, por supuesto, se emite una resolución de cumplimiento inmediato. Luego de 24 horas de la resolución que dictan, se remite directamente al Tribunal Constitucional Plurinacional, que esto sería en Sucre, para que se realice el respectivo control de la constitucionalidad, en el cual los magistrados confirman o revocan esta resolución constitucional en la Sala Constitucional. A partir de esto se emite una sentencia constitucional plurinacional de carácter vinculante, es decir, jurisprudencia. Ahora, también hemos hecho una serie de recomendaciones para evitar la vulneración de los derechos de privacidad. Para evitar la arbitrariedad y el mal uso de los datos y de la información confidencial, debe existir un control específico en las cuales existan autoridades destinadas que manejen los datos proporcionados por los usuarios, evitando que terceros puedan acceder a cualquier tipo de información o registro de cualquier tipo de datos. Otra cosa, y no sin restar importancia, es que a través de las normativas legales vigentes específicas, se deben crear garantías legales y reales con respecto a usos arbitrarios y también abusivos por las autoridades, creando una ley para protección de datos personales que sean compatibles con la normativa vigente analizada. Otro de los puntos importantes es, en base a los derechos vulnerados por parte de algunas autoridades, se debe reglamentar el consentimiento voluntario, expreso e informado por parte de los usuarios para que se puedan limitar los datos proporcionados por las personas, delimitando también lo necesario para el cumplimiento legal para los que fueron proporcionados estos datos. Así no se haga otra cosa con los datos a los que no fueron destinados. Otra de los puntos que hemos concientizado es crear la facilidad, incentivos e información necesaria para denunciar los actos que afecten a la protección de privacidad de todas las personas. Esto es para evitar los abusos y esta información sea mal aprovechada. Otra cosa que debemos hacer es crear protocolos claros para los casos de exposición y vulneración de todo tipo de información. Sin más que decir, doctor, esperamos que nuestra exposición haya sido de su agrado. Gracias.